buenas tardes a todos. Antes de indagar más en lo que conlleva la historia titulada Es que somos muy pobres, conoceremos un poco más del escritor Juan Rulfo. Este fue un destacado escritor, guionista y fotógrafo mexicano, conocido por su influyente novela Pedro Páramo en 1955 y la colección de cuentos El Llano en Llamas, ambas ambientadas en el ardido paisaje de Jalisco y que reflejan la vida rural y las secuelas de la Revolución Mexicana. Su estilo único y evocador, característico del realismo mágico, ha dejado una huella perdurable en la literatura hispanoamericana. Además de su trabajo literario, Rulfo contribuyó como guionista de cine y fue premiado con premios como el Javier Villarrutia Nacional de Literatura en México. El boom fue entre las décadas del 1960 a 1970. América Latina experimentó un fenómeno editorial y literario conocido como el boom literario, que se caracterizó por la explosión de popularidad y reconocimiento internacional de escritores de la región. Autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes escribieron obras innovadoras que exploraron nuevas técnicas narrativas y temas más profundos, reflejando la realidad social y política de sus países. Este movimiento no solo posicionó a la literatura latinoamericana en el mapa mundial, sino que también tuvo un impacto significativo en la literatura global. En la otra mano tenemos el realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario y artístico que combina aspectos fantásticos o mágicos con elementos de la realidad cotidiana. Este enfoque, que surgió en América Latina a mediados del siglo XX, se distingue por presentar lo extraordinario como parte de la vida cotidiana, sin sorprender a los personajes ni alterar la estructura del relato. Al amanecer, se notaba que había llovido sin parar, y el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Cuando me fui a asomar, el río había perdido sus orillas. Regresemos más tarde al río, tal vez podamos encontrarnos a Serpentina. Bueno. Nos estuvimos horas por la tarde viendo el amontonadero de agua, que cada vez se volvía más espeso. Por la bonanza. Tal vez podamos ver lo que la gente dice. La corriente del río está causando desastres. No solo se llevó el tamarindo, pero también se llevó la vaca de la pobre Tacha que su papá le compró con tanto sacrificio. Pero si la serpentina nunca ha sido atarantada, ¿por qué cruzó ese río que ella no conoce? Lo más seguro es que se quedó dormida. Muchas veces me tocó a mí sacarla de su corral. Señor, disculpe señor, ¿no ha visto una vaca aquí por el río? Sí, vi cómo fue arrastrada por el río. ¿Y no vio si había un becerro con ella? No sé si la vi, pero vi que venía una vaca manchada patas arriba, aquí cerquita, y dio una voltereta por allá, y luego no la volví a ver. Había muchos troncos y animales en el río y no me fijé bien. El realismo mágico se ve demostrado mediante la naturaleza desbordada. La descripción del río creciendo y llevando todo a su paso tiene una cualidad casi mítica, describiendo la naturaleza como una fuerza inevitable que le hace parecer a algo sobrenatural, aunque siga siendo realista. La vaca serpentina se trata como una importancia casi humana, haciendo que su pérdida se sienta como la de un miembro de la familia, añadiendo un toque de lo fantástico dentro de lo real. Es que somos muy pobres de Juan Rulfo se focaliza en el contexto de extrema pobreza, afectando profundamente la vida de los personajes. La tragedia de la familia se centraliza en la pérdida de la vaca serpentina, un sacrificio que simboliza el futuro de Tacha, ahora amenazado por las circunstancias económicas. El sistema patriarcal es evidente en las expectativas y roles asignados a las mujeres. Con el padre temiendo que Tacha siga los pasos de sus hermanas mayores, la posesión de la vaca estaba ligada a la posibilidad de un buen futuro, mostrando cómo el control patriarcal determina el valor de las mujeres. La construcción del género se manifiesta en la definición de la identidad y el futuro de Tacha. Las preocupaciones del padre sobre el comienzo de sus senos de Tacha y su atractivo físico muestran cómo la sexualización y el control del cuerpo femenino son centrales en la construcción de género en la sociedad. Esta es una narrativa profundamente conmovedora que capta la cruda realidad de la vida rural en México.
A través de la perspectiva de un niño, Rulfo explora temas como la pobreza, la fatalidad y la desesperanza, acentuados por una serie de tragedias que asolan a una familia. La pérdida de la vaca, símbolo de esperanza para el futuro de Tacha, refleja la vulnerabilidad y el desamparo ante fuerzas incontrolables, tanto naturales como sociales. Rulfo utiliza un lenguaje sencillo pero evocador, que sumerge al lector en un ambiente de desolación, dejando una impresión duradera sobre la lucha y la resiliencia humana. Esta obra de Juan Rulfo es uno de esos cuentos que nos dejan reflexionando sobre el futuro y la triste realidad de la vida de muchas jóvenes y mujeres en México. Rulfo emplea un narrador omnisciente quien nos cuenta sobre el esperado futuro de su hermana, Tacha, quien aún era joven y su única esperanza de ser salvada de este inevitable futuro era su vaca. Cuando el pueblo fue arrasado por la tormenta, su vaca se perdió. La supusieron hasta muerta. Rulfo crea una obra profunda pero cierta acerca de la realidad de muchas mujeres y su inhabilidad de poder dictar su futuro. Al detallarse el desastre que sucedió en la historia, podemos ver cómo en el transcurso del cuento las esperanzas de Tacha se ahogan en la misma agua que se tragó a su vaca serpentina. El cuento Es que somos muy pobres es una buena representación de la lucha que las personas de pocos recursos tienen que sufrir. En Las hermanas del narrador se representa cómo las personas buscan lo fácil, en su caso la prostitución, para poder seguir adelante rápidamente. Esto es algo que muy comúnmente lo observamos en la vida real como latinoamericanos, lo cual hace que simpaticemos con Tacha, ya que busca un futuro fuera de eso que ya está predeterminado para ella. Al perder la vaca, la vulnerabilidad de Tacha manifiesta esa hambre que ella tiene como pobre para poder salir de su pobreza, pero tiene limitadas oportunidades para hacerlo. Juan Rulfo revela la extrema vulnerabilidad de una familia rural mexicana frente a la pobreza y otros factores. La pérdida de la vaca serpentina simboliza la desesperanza y la situación crítica económica que amenaza el futuro de Tacha, el personaje principal. Una realidad en la que muchas mujeres se enfrentan debido a la pobreza. La preocupación del padre por el comportamiento y el destino de sus hijas, ligando su valor a su conducta sexual y potencial como mujer, no como sus hijas. La narrativa también muestra cómo las divisiones socioeconómicas llevan a ciclos de miseria y marginación en su máxima expresión, demostrado en las hermanas de Tacha que siguieron el camino del mal.